amigos de Radio Fe y Alegría que nos sintonizan a esta hora en esta emisión de Voces de la Ciudad, transmitido por la 88.1 FM con todas las voces, transmitiendo en vivo y en directo para todos ustedes. De una vez colocamos a disposición nuestros números de contactos a través del 0414-059-1968, 0414-059-1968 para que pueda interactuar con nosotros, además de nuestras redes sociales, @Radio Fe y Alegría y @GPortillo19. Pues el día de hoy vamos a abordar un tema sumamente interesante que nos preocupa y nos debe también de igual forma ocupar. En ese sentido, vamos a hablar sobre el abuso sexual infantil en niños, niñas y adolescentes, y para eso vamos a tener una experta en el área desde el punto de vista psicológico para poder abordar este tipo de situaciones. De esta manera, soy Graciela de Los Ángeles Portillo y de inmediato presentamos nuestra siguiente sección. La entrevista. Damos la bienvenida a Luisagna Jaimes. Ella es psicólogo clínico, nos estará acompañando el día de hoy como profesional en el área para poder abordar este tema tan importante que, como lo dije al principio, nos preocupa y también nos debe de ocupar. Bienvenida. Gracias, Graciela. Buenos días a todos los radioescuchas que tienen la motivación para poder escuchar hoy Voces de la Ciudad. Vamos a estar conversando acerca de un tema importante en el cual se ha venido incrementando noticias acerca del abuso sexual infantil. Nos ha afectado últimamente con noticias que han afectado muchas familias actualmente, sobre todo a las víctimas que son los niños, niñas y adolescentes, y que es importante abordar, prevenir para que evitar que este flagelo siga ocurriendo. Bueno, usted como psicóloga en el área, ¿cuánto tiempo lleva abordando o acompañando este tipo de casos? Llevo algunos años abordando este tipo de casos. Tengo cierta formación también en la parte de lo que es la prevención, el tratamiento de estos casos de abuso sexual infantil. Tengo varias formaciones. Puedo destacar que una de ellas es la que hice con ABESA.org. Realmente es una organización que se ha preocupado también por el bienestar, atender el bienestar de los niños, niñas y adolescentes, y he podido de alguna manera también tener la experiencia de poder brindar psicoeducación en algunos colegios en donde hay docentes que han estado preocupados por esta situación para poder de alguna manera ayudar a los niños a identificar qué hacer cuando esta situación se presenta, porque esta situación, a pesar de que las estadísticas refieren que la mayoría de los casos suceden dentro de los hogares, también lo podemos ver en otras instituciones, colegios, puede suceder en los entornos. En los entornos más adyacentes de los niños. Fíjese lo siguiente, según una investigación realizada por el Observatorio Venezolano de Violencia, nos decía que el estado Zulia ocupaba el tercer lugar entre los estados más recurrentes de abuso sexual a menores, algo que nos debe también preocupar y que nos enciende las alarmas, sin duda alguna. En ese sentido, ¿cuáles son esos indicios que nos pueden dar señales que puede haber presencia de abuso sexual? Fíjate, Graciela, en algunas oportunidades hay niños que presentan síntomas, o sea que uno puede realmente detectar, hay algo que está pasando acá. Recuerdo que trabajaba en un colegio y una maestra me asomaba con preocupación de que el niño tenía ciertas conductas que uno pudiera referir como sexualizadas, ¿no? Es decir, se le pegaba a otros niños, quería abrazarlos. También eso se ve en el juego. ¿Qué hacemos cuando de repente los niños están jugando y intentan con los muñecos hacer de repente una simulación de un toque sexual, cosa que quizás no es esperada también de acuerdo a la edad que tiene ese niño? Claro. Podemos observar, por ejemplo, como otro indicio, un niño que se venía desarrollando bien, relacionándose con los demás niños, y de pronto empezamos a notar que el niño o la niña se comienza a aislar del grupo, ¿no? O sea, como que ya no es la misma de antes, tenía buenas notas y
o notas dentro del promedio y empieza a bajar el rendimiento escolar. Otro indicio pudiéramos encontrarlo en que el niño o la niña presentan conductas regresivas, es decir, por ejemplo, un niño o una niña que ya haya alcanzado su control de esfínteres, que normalmente sucede alrededor de los 3 años. ¿El control de qué dijiste? De esfínteres. O sea, ¿A qué nos referimos con eso? Bueno, el niño o la niña que ya puede ir al baño por sí misma. Entonces eso ocurre alrededor de los 3 años, para el desarrollo madurativo del niño, a veces por el entrenamiento de los padres, y vemos que, bueno, de repente a los 8 años el niño o la niña se comienzan a orinar de nuevo, que es una... A veces esto sucede en momentos donde... De nervios, de cambios, también. Y de cambios, o sea, está en un proceso de adaptación, pero hay que estar prestos también de que esto pudiera ser un indicador. Pero no siempre los niños manifiestan toda esta cantidad. Responden igual, en un solo patrón. Sí. He tenido niños que bueno, por ejemplo, la madre me ha dicho, pero sí, nunca vi una señal de que me dijeran, pero cuando comienzan a relatar, a conversar, se dan cuenta, bueno, sí, había algo allí que, por ejemplo, el niño o la niña decían que tal persona no les caía bien. Y resulta que esa persona que no les caía bien, por la que sentían ciertos rechazos, resulta ser que, bueno, era el abusador. Entonces, a veces el abusador realmente no tiene un letrero porque es una persona que en su mayoría, según las estadísticas, también reflejan que tiende a estar dentro de los lugares más cercanos de los niños, puede ser familiar. Y que puede ser de confianza, ¿no? Puede ser de mucha confianza. Entonces, realmente el cuidador directo se ve muchas veces defraudado, porque se trataba de un hermano, o sea, el tío del niño o la niña, o el padrastro también. Entonces, los cuidadores directos, bueno, reaccionan de verdad decepcionados, o sea, muchos sentimientos realmente, sentirse defraudados porque, bueno, era esa persona a la que nunca se les vio un indicio, nunca de pronto vieron que esa persona hubiera cometido un delito. Entonces, o sea, se quedan como hasta espantados, ¿no? Por eso, o sea, bueno, realmente le dimos el cuidado, o yo le di esta confianza a esta persona y de pronto esta persona resultó ser otra cosa, o que llevaba años con esa persona y nunca le vio ciertas características que pudieran detectar de que, bueno, evidentemente que esto es las personas que cometen este delito responden a un perfil, ¿no? A veces... ¿Cómo es ese perfil? Por ejemplo, muchas veces pensamos, bueno, si solamente son pedófilos o pederastas, porque, bueno, pueden tener desde fantasías sexuales con niños o cometer el acto en sí. O sea, ir directamente al acto, que es cuando lo llamamos pederastas. Pueden tener un trastorno pedofílico. Pero a veces se tratan de personas que, bueno, en algún momento tienen un perfil psicopático, pueden consumir ciertas drogas, o sea, no necesariamente, y cometer el delito en algún momento en que perdieron el control. Pero sí, en el caso de las personas que tienen este trastorno, muchas veces pues no los reconocemos, porque tenemos la idea de pensar eso que nos han mostrado algunas películas, como que, bueno, realmente el pedófilo o el pederasta es una persona como introvertida, solitaria, y no siempre es así. A veces encontramos personas que son extrovertidas, pudiéramos pensar de pronto, no, son personas solteras, solamente se inclinan a los niños, y no, a veces encontramos que son personas que, a pesar de que a veces tienen un historial de relaciones inestables de pareja, a veces pueden inclusive llegar al matrimonio y estar casadas con una persona adulta. Y bueno, las personas que han convivido con el victimario, pues en algún momento, nunca le vi algo raro o algo que me dijera que... Son invisibles prácticamente. Prácticamente no llevan un letrero. Claro. ¿Cómo responden las familias ante estas situaciones que siento o me dan impresión que puede haber mucho tabú, ¿no? Entonces, hablar de eso y hablar cómo debería actuar, cómo se debería enfrentar estas situaciones, que es una realidad, y hay que tener los ojos bien puestos para acompañar estos casos.
Bueno, Graciela, hay diferentes modos de reaccionar ante estos casos, ¿no? Por las familias, ¿no? Por un lado tenemos los cuidadores directos de los niños como los más afectados y por otro están como los más afectos o los más allegados al victimario, ¿no? Entonces, sí hablamos de una situación de abuso sexual que se produjo en un entorno intrafamiliar, perdón. Hablamos de que probablemente algunos familiares van a estar del lado de la víctima y otros van a estar del lado del victimario, ¿no? Claro. Entonces, en el caso de los familiares de la víctima, los familiares directos de la víctima, pues hay muchos sentimientos encontrados, ¿no? O sea, no te hablo solamente de un sentimiento de dolor por algo que se le hace a un niño que puede ser, bueno, o sea, el hijo, el sobrino, el vínculo que se tenga con ese niño, y además del dolor que, bueno, el niño realmente lo experimenta, habría que ver hasta qué grado fue ese abuso para saber cómo lo experimenta el niño, porque, bueno, también tenemos que comprender que, bueno, la singularidad del niño, ¿no? Pero eso produce un resquebrajamiento, ¿no? dentro de la familia. Se rompen algunos vínculos porque dentro de los que están afectos al victimario normalmente tienden a reaccionar con negación. O sea, bueno, como si esta persona, bueno, si este familiar ha sido muy querido, nos ha ayudado en esto, nos ha brindado apoyo, o sea, nunca ha cometido un delito, como viene de pronto, esas son las reacciones, como vienes a señalar a alguien que, bueno, que está, incluso esas personas tienden a pensar que los otros que están develando el asunto están como que fuera de sus cabales, como que locos, o que están inventando, o que están tratando de malponer o difamar, en este caso, al victimario. Okay. Entonces, a veces no sucede como que bueno, como una forma de prevenir, evitar este confrontamiento entre los familiares, sino que todo sucede primero así, porque de una vez sucede el confrontamiento y luego puede ser que algunos de estos familiares, los afectados por lo que le haya pasado a la víctima, recurren a atención psicológica. Okay. Entonces, bueno, una de las recomendaciones, porque primero el niño pasa por su proceso de evaluación, un poco de abordaje, o sea, se aborda a ese niño, a ver qué nos dice, qué nos tiene que decir, cómo se siente, pero también se atiende a los familiares, cómo se sienten. Muchas veces ellos vienen con dudas, como qué deben hacer, o a quién recurrir, cómo manifestar esto dentro de la familia, ¿no? Entonces, bueno, una de las recomendaciones que se ha dado que muchísimas veces por los distintos medios de comunicación es el hecho de poder denunciar esto. Porque no es solamente proteger a ese niño, ¿no? Ahí yo te hablaba de que, bueno, los familiares que están los más consternados experimentan sentimientos de dolor, de decepción, pero también experimentan sentimientos de vergüenza. Es decir, o sea, no es que se van a enterar, qué van a decir los demás, ¿Por qué? Ante cualquier suceso que ocurra con un niño o una niña, siempre la sociedad va a preguntar dónde estaban los padres. Y esto es importante destacar, que un hecho de abuso sexual infantil no siempre responde a la negligencia que puedan tener algunos cuidadores. En algunos casos puede haber negligencia, pero en otros casos no. En otros casos puede ser que estos padres salgan a trabajar por el bienestar de su familia y le dejen el cuidado al familiar más cercano, del que nunca sospecharon. Entonces, no siempre es una cuestión de negligencia, ¿no? Entonces, hay ese sentimiento. O sea, bueno, ¿qué van a pensar? ¿Qué va a decir la sociedad? A veces, bueno, tú ves de pronto en las noticias como que se devela, o sea, algún vecino denuncia, se devela que, por ejemplo, el padrastro, y de pronto nos encontramos que la madre era cómplice o que la madre tenía callado por mucho tiempo el evento. A veces no podemos pensar que puede ser por una cuestión de que para mantener la familia, pero muchas veces el miedo. No sabemos si a lo mejor esta persona también tenía acorralada
no sé, de pronto a la madre. Lo cierto es que muchas veces el silencio puede jugar en contra, ¿no? Okay. Porque entonces el silencio es considerado por las autoridades como complicidad, y de allí la importancia de denunciar, porque al estar callados realmente, y sobre todo que el niño siga viviendo con el agresor, realmente es exponer a ese niño. Por supuesto. Y es importante como que, bueno, psicoeducar a esas personas que están en este momento viviendo esta situación, como que lo más importante es mantener alejado a ese niño de la situación o el entorno donde se esté sospechando o donde la persona observe que está sucediendo algo, ¿no? Y poder establecer la denuncia para que se establezcan las medidas de protección pertinentes. ¿Una persona que sea víctima de abuso sexual lo puede llegar a superar? ¿Pueden llegar a tener una vida normal? Bueno, realmente es un trabajo. Muchas veces estas personas que han sido víctimas desde niños, a veces, ¿sabes? A veces lo reprimen, no siempre lo recuerdan. En algunas oportunidades se han dado casos donde fueron víctimas de niños y empiezan a recordarlo luego de que ya han formado una familia, o sea, no sé, tipo 30, 40 años, en algunos 20, o sea, no hay como una edad fija, pero lo cierto es que cuando esos recuerdos llegan, realmente en algunas personas ocasionan un impacto, incluso en la manera como se han venido relacionando. Estamos hablando de una mujer, por ejemplo, casada con su cónyuge, la forma de criar a sus niños, realmente produce un impacto emocional. Y claro que se puede superar. Pero si la persona en ese momento que recuerda todo eso se siente afectada, es importante que pueda buscar el acompañamiento psicológico. Porque hay personas que, bueno, desde siempre han llevado esa herida, o sea, que la recuerdan, y eso ha generado en ellas ciertas conductas. Si no, o sea, experimentan esto del acompañamiento psicológico, quizás sea como que difícil que puedan funcionar de una manera adecuada, ¿no? En las distintas áreas. Aunque, te vuelvo y repito, eso también depende de de cuál haya sido el impacto, el tipo de abuso sexual, porque, bueno, hay varios tipos, ¿no? Si fue una violación, o si fue un acto lascivo, o si fue una exposición a material audiovisual que no era adecuado para la edad. Es distinto y el impacto es variable, ¿no? Okay. En ese sentido, ¿cómo podemos nosotros hablar? O sea, si tenemos la sospecha, ¿cómo podemos hablar con ese niño, con esa niña o adolescente? Bueno, adolescentes ya deben tener un poquito más de conocimiento, ¿no? Pero bueno, se han visto casos también, todo depende de la educación sexual que haya brindado ese niño. ¿Cuáles son esos códigos que podemos hacer o cómo podemos hablarlo con un niño o una niña si sospechamos que puede estar siendo víctima de algún tipo de abuso? Porque fíjense que siempre hay algunos tipos de códigos, ¿no? Mira, dame la galletica, mira, esta galletica que te estoy agarrando no le vas a decir a nadie. O mira, o sea, como que usan palabras, para referirse a lo que es la vulva, por ejemplo. Entonces la niña de repente puede decir, no, porque tío siempre me agarra la galleta. O sea, sí, no sé si me estoy explicando, ¿no? Pero son ejemplos de comparación y lo importante, ¿no? Que es establecer algunos códigos con ese niño, esa niña, para nosotros detectar algo. ¿Cómo podemos abordarlo con ese niño? ¿Cómo lo podemos conversar si tenemos esa sospecha? Bueno, una recomendación para los papás es comenzar a hablar con ellos desde que ellos tienen un lenguaje expresivo, más aproximadamente desde los 3 años. Enseñarles a hablar desde pequeños. Mira, que ellos puedan identificar cuál es el verdadero nombre de sus partes privadas, ¿no? Para que en caso de un interrogatorio, esto que pasa de que señalamos esta parte como que la galleta, pero ¿qué es la galleta? ¿En qué parte de tu cuerpo? Y el niño, bueno, realmente tiende a señalar. Pero a veces algunos papás o cuidadores utilizan otros nombres distintos a esas partes privadas. Es más, hasta en una cierta edad es que uno puede aprender cómo se llama cada parte del cuerpo, ¿no? Y desde que están pequeños nosotros les podemos decir, mira, tus partes privadas en la niña estas
son los senitos, la vulva, las nalgas. En el varón es el pene, las nalgas. O sea, desde pequeños nosotros le podemos indicar a ellos cuáles son las partes privadas. Y a medida que ellos vayan creciendo, también establecer una comunicación con ellos que nos pueda como que de alguna manera informarle la diferencia entre lo que significan los secretos buenos y los secretos no tan buenos o los secretos malos. Porque una forma de guardar, o sea, de explicarle a los niños, bueno, mira, ¿qué te parece? Porque a los niños también hay que preguntarles. Nosotros les informamos porque ellos se relacionan también en el colegio, son cosas que pueden suceder en cualquier ambiente. ¿Qué te parece que sería un secreto bueno? O sea, bueno, no, tenemos un regalo para ti a que hoy cumpleaños, ¿no? ¿Y qué sería un secreto malo? O sea, cuando alguien te ofrece de pronto no sé, un regalo y te dice que no se lo digas a nadie, pero ¿por qué? O algo que cuando tú sientas que otra persona llega y te intenta tocar y tú sientes como ¿qué es lo que sientes? Entonces a veces el niño aprende, no, yo siento incomodidad o siento pena. Desde pequeño nosotros podemos educarlos y decirles que nadie debe tocar sus partes privadas, que si son pequeños, bueno, el cuidador, cuando son pequeñitos es para bañarlos, solamente para higiene, pero a medida que van creciendo nosotros les enseñamos el pudor y todo, que bueno, los enseñamos a bañarse a sí mismos, porque bueno, he tenido niños que por la sobreprotección o sea, quedó al cuidado de la abuela y el niño tiene 8 años y todavía no, es que ya no se, o sea, ya se puede bañar por sí mismo, entonces eso puede propiciar. ¿Hasta qué edad es recomendable que se pueda bañar a un niño o una niña? Mira, desde los 4 años nosotros podemos enseñar a más o menos, entre 3 años y medio, 4, nosotros les enseñamos y bueno, está normalmente la cuidadora, que es la mamá, tal, y los supervisa para que ellos en verdad se estén lavando sus partecitas bien, pero llega un momento donde, o sea, estamos como que, bueno, cerca, supervisando. A medida que va transcurriendo la edad, ellos pueden adquirir ciertos hábitos que a veces los papás llegan a los 12 años y los niños no saben, de pronto no lavan un plato, no ordenan su cama, y a veces estas situaciones de sobreprotección genera que ante situaciones negativas como el caso de abuso, ellos no sepan cómo reaccionar porque todo el tiempo papá y mamá le hicieron todas las cosas y bueno, ante este tipo de ofrecimientos ellos no saben. Por eso es la importancia de la comunicación y la psicoeducación. Y como que ante otros eventos, como por ejemplo, mamá, saqué, no sé, 0,8, una materia. O sea, a veces los papás reaccionan como que no, todo lo que te he dado, o sea, como una manera que a veces puede ir un poco hacia la agresividad. Si el niño observa que, bueno, este tipo de eventos es algo que no puede conversar con sus papás, no se va a sentir realmente confiado en contarle otras cosas, ¿no? Entonces claro, hay que tener cierto cuidado, ¿no? En cómo nos dirigimos a los niños, qué le permitimos hacer, porque eso también de todo lo que le podemos permitir, eso también puede generar actitudes rebeldes, ¿no? Pero si todo el tiempo estamos como que con un castigo, como que todo, te voy a quitar todo, o sea, te voy a reprimir todo, el niño no se va a sentir con la libertad de confiar. Entonces, él tiene que ver realmente que papá y mamá sean confiables para que ellos puedan abrirse a contar este tipo de situaciones. En marco de esta situación que se puede presentar, una forma también de prevención es establecer buenos canales de comunicación para que ese niño o esa niña también tengan la confianza de expresarse con su papá y con su mamá. ¿Cómo lo podemos crear ese ambiente sano? Bueno, yo creo que desde pequeños, nosotros en la medida que creemos espacios dentro del hogar, donde a veces, bueno, realmente la situación lleva a que los papás trabajen mucho y que se descuide esta parte del juego con el niño, de ese espacio de comunicación con el niño. A veces inclusive los psicólogos se dan cuenta que a través del juego pueden develarse situaciones conductas incluso hasta sexualizadas, ¿no? Pero la importancia del juego es justamente crear un vínculo con el niño, un vínculo afectivo, porque bueno, cuando el niño no está jugando con otros niños siempre va a buscar a papá y a mamá para que lo acompañen. Entonces, es como que
tratar de resguardar este tiempo con el niño para que el niño se sienta como confiado y a contarnos las cosas, o sea, ver películas con el niño, hacerle preguntas de qué le parece tal película, qué le parece que se debe hacer, porque desde pequeños como que, bueno, tratar de ayudarlos a medida que ellos vayan creciendo, a desarrollar ese pensamiento como crítico, de cuestionar esto por qué pasa, o sea, ofrecerles respuestas también, ¿no? Y la parte de, bueno, te decía en el segmento anterior que enseñarlos a identificar sus partes privadas, pero también enseñarlos a que cuando pasen este tipo de situación, ¿a quiénes pueden recurrir? Bueno, si te pasa en el colegio, pues tú primeramente vas a recurrir al docente. Si te pasa acá en el hogar, vas a recurrir a nosotros. Si tú recibes alguna amenaza, puedes contar con nosotros, porque nosotros te vamos a ayudar, te vamos a proteger, te vamos a alejar de esa situación si se te presentara. Recuerdo un caso, bueno, esto me pasó me lo contó una amiga que vive en Canadá, que ella me contaba, no, mira, mi niño me contó, luego de que había pasado un tiempo, que había como otro niño que lo estaba molestando en los baños, como que estaba intentando tocarle. Wow. Y yo le conté a las maestras y bueno, tuve que insistirles varias veces para que fuera tomado en cuenta esto que yo le estaba diciendo, esta preocupación, porque al principio el niño no quería identificar al otro niño porque tenía miedo, ¿no? Entonces a veces en los colegios también tenemos que como prestar atención, como que las señales, supervisar esta parte de estar como que, bueno, cerca de los baños, brindar charlas también, porque a veces a veces pensamos que se ha dicho muchas veces, ¿no? Pero hay que continuar con esta formación porque no, o sea, lo vemos en las noticias, a cada rato sale un evento de uno de estos casos, entonces algunos lo sabían, algunos se quedaron callados. Entonces a veces algunos piensan como que en defender más al victimario que al niño que ha sufrido pues la herida, ¿no? Entonces, y es importante que los docentes, las autoridades, pues a veces pensamos que los responsables del niño son sus padres y sus cuidadores, pero si hay un adulto que se entera de que un niño está siendo víctima de abuso, ¿cuál es el deber? El deber realmente es cuidar a ese niño. Soy un adulto más, es un menor de edad, a lo mejor el papá, la mamá no lo saben. Entonces es una manera de prevenir no solamente que a ese niño le siga ocurriendo este tipo de eventos, sino también proteger a otros niños de posibles agresiones o futuras agresiones de la persona, del victimario. Bueno, antes de cerrar esta entrevista, a mí sí me gustaría consultarle algo que tiene que ver con el acceso a dispositivos móviles en niños, niñas y adolescentes, ¿no? Estoy hablando entre los 8, 9, 12, 13 años. Cada uno se ha alcanzado, o sea, se está apenas en un proceso de madurez. Entonces, en estos dispositivos móviles, donde hay disponibilidad y fácil acceso a plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, ahora que aparecen bailando, pero he notado que esto los puede colocar también en vulnerabilidad, porque estamos hablando de plataformas que tienen acceso cualquier cantidad de gente, y además me ha llamado mucho la atención creo que se le dice la hipersexualidad. O sea, cómo las niñas o los niños pueden ir desarrollando una forma de mostrarse a la hora de bailar TikTok, por ejemplo, que capta la atención, y no lo hacen porque quieran, sino que, bueno, ellos se van formando según el contenido que reciban. A ver, está bien que tengan dispositivos y que puedan acceder, o cómo hacer con ese adolescente que de repente el papá o la mamá le diga, mira, tú me tienes que dar el teléfono y no se sienta, por ejemplo, ya va, mi privacidad, porque vamos a estar claros, un adolescente ya necesita su privacidad, pues. Pero ¿cómo abordar este tema? Sí, realmente es complejo, y sobre todo cuando tenemos adolescentes, ¿no? La supervisión y la comunicación. O sea, no es que, bueno, mamá y papá van a estar como que con el celular al lado de ese niño. O sea, antes de que le dieran el teléfono, debía existir algo que los padres deben identificar. Realmente mi niño tiene la madurez como para hacer frente a esto. Yo he tenido adolescentes, te digo, casi de 18 que, bueno, que son un tanto ingenuos. Como que, bueno, no, recibí un mensaje, no sé, en Facebook para verme con un muchacho y yo fui de pronto, o acepté que viniera a la casa, o sea, pero wow. ¿Cómo así?
Entonces nos damos cuenta que detrás de eso hay una sobreprotección de algo que no se habló nunca en la familia, de como que qué invitaciones aceptar, a ver, cómo rechazarse, o sea, darse cuenta de que no todas las personas que deambulan en la red y desconocidos realmente son buenas, que muchas veces cómo identificar realmente la señal de peligro, qué hacer cuando te encuentras ante un peligro, a quién llamar o no llamar. El tema del teléfono, bueno, va mucho más allá, porque desde pequeñitos, o sea, tenemos papás que le entregan la tablet o el teléfono al niño como una manera de que se entretenga y que los deje hacer sus ocupaciones. Entonces el niño se le deja, yo a veces le he preguntado a los papás, mire, ¿cuánto tiempo pasa el niño con la tableta? Y dice, no, todo el día hasta que se aburra. Entonces el exceso realmente nos está brindando una información allí. Entonces, bueno, entonces, ¿qué es lo que dice ese exceso también? De que los papás no están supervisando que ve ese niño. Hay algunas aplicaciones que uno puede colocar en los dispositivos, en las computadoras, como para prevenir de que los niños tengan acceso a contenido no apto para su edad. Pero, por ejemplo, hace unos días veía, tenemos YouTube Kids, por ejemplo, y algunos programas, hay que estar muy pendientes porque dentro de esos programas hay algún contenido que no es, que uno se pone a ver el contenido y pero esto no tiene nada que ver con... va en contra de los valores de ese niño. YouTube Kids. Sí, no pero allí, parece ser que lo que nos da la confianza de que el niño solamente va a ver programas infantiles. Ajá. Sí, hay programas obviamente infantiles, pero dentro de los programas infantiles, ¿será que los papás se ponen a observar cuál es el contenido? Pensamos que ciegamente, no, es que él está viendo un contenido infantil. Y resulta que algunos programas que son catalogados para niños tienen algún contenido que es inadecuado. Wow. Bien sea porque tengan elementos de sexualidad que no vayan de acuerdo a su edad o por otros elementos que atenten contra el desarrollo emocional de ese niño. O sea, como que en estos días veía algo así, como un programa de una sirenita y resulta que la sirenita, por no tener el amor de la pareja, se lanzó o se suicidó. Y todo en muñequitos, todo en personajes animados. Entonces, no todo el contenido que nosotros creemos que es para los niños es bueno. Me ha dejado asombrada. Es importante como que sentarse con los niños. Bueno, vamos a ver esta película, ¿qué tiene esta película? ¿Qué te gusta de esta película? Es sentarse con los niños a conversar, a dialogar, porque realmente la comunicación vendría siendo como ese elemento que te va a ayudar como a prevenir estas circunstancias y hablar desde pequeños, hablar desde sexualidad. Yo he tenido incluso niños de 10 años, no, esto lo estoy aprendiendo acá, en el colegio, mis papás no me han hablado nada de esto. Entonces a veces como que todavía en alguna familia esto del sexo es tabú. Yo creo que ante esta proliferación de redes sociales, de internet, donde se consiguen informaciones buenas, pero otras no tan buenas, yo creo que ya hay que ir rompiendo esos tabús, ¿no, doctora? Y antes que se informen por internet los mismos papás y mamás, creo que hay que ir rompiendo esas barreras, como le comentaba en el corte, ¿no? Que hay tabú todavía. Entonces, en ese sentido, doctora, según las consultas, la experiencia que usted ha acompañado estos casos bien de cerquita, algunas recomendaciones fundamentales para papá, mamá, si nos está escuchando algún adolescente por casualidad, y también para las instancias, para que se pueda acompañar de mejor manera estos casos, desde los casos que usted ha recibido. Bueno, identificar, realmente ayudarlos que los padres puedan ayudar a identificar a los niños cómo responder a los peligros que pueden presentarse no solamente dentro del campo digital, sino exterior. Tratar de establecer y desarrollar la confianza. A veces los papás, porque vienen con sus propias historias, se les hace difícil realmente como que restablecer esta confianza con los niños, pero nunca es tarde para hacerlo. Si necesitan el acompañamiento psicológico, es importante que lo tomen en cuenta. Bien sea a través de la consulta privada o para quienes tienen escasos recursos económicos puedan dirigirse a alguna institución del Estado para recibir la atención psicológica, porque cada caso también es diferente, cada caso tiene su historia. Yo puedo hacer la recomendación, tratar de establecer canales de comunicación efectivos con estos niños, pero a veces hay problemas, a veces uno de los papás tiene, por ejemplo, problemas psicológicos, problemas de personalidad y es un tanto difícil, entonces a veces tenemos que acompañar como al otro cuidador, a la otra mamá para poder responder con ese niño que muchas veces está carente del afecto adecuado. Por supuesto, otra de las recomendaciones sería supervisar a ese niño, conocer con quién dejamos al niño,
que el niño nos pueda contar las cosas que le suceden, que no tiene por qué temer, sí, sí es una cosa negativa, que pueda verlo, bueno, ok, yo voy a estar aquí para apoyarte, tú me puedes comentar lo que te pasa, y hablar inclusive, también tener como que comunicación con los profesores, o sea, de vez en cuando. Si el colegio tiene un psicólogo, a veces los colegios no tienen un psicólogo que los acompañe, pero hacer énfasis y comunicarle también a los maestros para que ellos puedan hacer estas charlas, tengan este tipo de charlas dentro de los colegios, porque es el otro campo donde comúnmente se relacionan los niños. Y que tengan un protocolo además de cómo actuar ante esos casos, ¿no? Y que si se enteran de que, bueno, de que hay una situación así, pues ir por la parte de la denuncia. Pero es un trabajo que a veces los papás requieren como el acompañamiento psicológico para sentirse o sea, asumir que es parte de su responsabilidad hacerlo, porque el impacto emocional que genera este hecho no es muy fuerte y al principio se ven como que reacios a establecer la denuncia, pero es importante para proteger al niño y a los demás niños de una futura agresión. Bueno, antes de despedirnos, para que coloque a disposición números de contacto, redes sociales, donde las personas puedan también comunicarse con usted. Bueno, mi número de teléfono es 0424 689-2195 y me pueden contactar al Instagram @sicorazones. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias, Graciela. Bueno, y nos estuvo acompañando Luisana Jaime, psicóloga clínica, bueno, dándonos pistas también de prevención para el abuso sexual, abordándolo desde el punto de vista psicológico para poder enfrentar y acompañar estos casos que forman parte de una realidad, ya que el estado Zulia, como les dije al principio, está ocupando el tercer lugar entre los estados con mayor registro de abuso infantil.